La verdad que ver muchas caras nuevas, ¿sí? Porque en realidad desde que no hace mucho estuvimos participando en un barrio con una concurrencia importante, hice levantar la mano, eran pocas las personas, bueno, fuiste testigo, 5 o 6 personas nomás que repitieron el encuentro, así que digamos que el 90% era gente nueva, que pueda escuchar un mensaje, sobre todo el que dan los jóvenes que están en ese proceso, algunos están transitando por la recuperación, otros ya la han pasado y están en otro proceso más avanzado, que nos pueda iluminar como sociedad y concientizar de que se puede verdaderamente salir de las drogas, que se necesita entender que esta es una enfermedad, se necesita romper con el estigma de aquel que queda atrapado por una adicción a algo, y que bueno, que juntos como sociedad nos podemos rehabilitar y podemos hacer muchas cosas y podemos recuperar una vida, que eso es lo más importante a rescatar, ¿no? Una vida que es muy importante no solamente para la familia, sino que para la propia comunidad. Cuando salvamos un adicto, devolvemos a la sociedad un padre, un hermano, un pintor, un futuro profesional, devolvemos de nuevo a la sociedad a alguien que le va a dar muchas respuestas buenas a quienes lo necesiten. Uno por lo general cuando viene a estas charlas piensa que únicamente se habla de las sustancias, de la droga y demás, pero vos remarcaste que las adicciones también pasan por otro lado. Bueno, fuiste testigo y eso es lo lindo de que nuestras charlas apuntan a no generalizar, a centrarnos en una determinada sustancia, sino que tenemos una mirada muy amplia de la enfermedad, porque adicto no es solamente el que fuma, el que tiene relaciones con una sustancia como por ejemplo la cocaína, la marihuana o el alcohol, sino que también hay otras adicciones, a la compra, al trabajo, a la sexualidad, al juego, digamos, hay muchas más, ¿no? Y que bueno, cada una se difieren por los efectos y por los daños que cometen, que son propios de cada una de ellas. Pero bueno, la idea es acompañar y dejar algunas herramientas para afrontar esta enfermedad. En los testimonios que escuchamos de los concurrentes que asisten allí a la institución, yo creo que la palabra dominante en cada uno de sus relatos es escuchar, escuchar, escuchar. Tal cual. Es una enfermedad, como lo define la propia palabra, ¿no? Adicción. Es decir, una palabra conformada por un prefijo negativo que expresa que la persona se enferma de algo que no puede hablar, decir. ¿Cuál es el remedio? Justamente el poder hablar, decir, identificar el dolor, identificar el qué me está pasando, cuál es mi vacío existencial y ver cómo poder empezar a llenarlo con cosas que no sean nocivas para mi salud física, psicológica, espiritual, sino que sea cosas que hagan un aporte a la recuperación y al redescubrirme como persona con todas las cosas hermosas que tengo y que son muy mías, porque posiblemente nadie pueda ser ese carnicero, ese médico, ese ingeniero para el que fui creado, digamos, ¿no? ¿En qué estamos careciendo la sociedad para llegar a entender eso? Hipocresía, no querer asumir la realidad, la naturalización, el sociabilizar los consumos, el querer relajarse creyendo de que bueno, ya está, no se puede hacer más nada, todo lo hacen, y esto de querer convivir con estas cosas que son tan nocivas para la vida de las personas, llevan a esa naturalización que termina teniendo consecuencias nefastas. Hablaste de la ley de salud mental y nombraste la palabra nefasta, sobre todo en cuestiones vinculadas a este tema. Tendrá sin lugar a duda algunas particularidades positivas la ley de salud mental. No soy tonto y la he leído, o sea, la he estudiado, pero sí tiene puntos que son realmente que te hacen pensar, decir, bueno, ¿quién lo escribió este punto? Porque tener que preguntarle a un adicto si se quiere internar para hacer una rehabilitación y que ese sea el punto como para poder ayudarlo, creo que quien la escribió no entiende de adicciones, si no vayan y pregúntenle a un papá, a una mamá, en el sufrimiento, en el infierno que se convierte la vida familiar cuando tiene un adicto, donde su principal característica
tiene que ver con no poder reconocer que está enfermo y que necesita ayuda. Y otro de los puntos que también vienen de la mano, que lo dijiste, tienden a desaparecer los centros que asisten a estas personas. Eso no en nuestra provincia, lo remarqué con mucha exactitud, diciendo que Córdoba es privilegiada gracias a una gestión que fue de la mano de Darío Gijena Parker, que la verdad fue un bálsamo de agua fresca para los que hacemos o entendemos de esta actividad. Y él realmente hizo un trabajo que hoy lo continúa alguien que tiene los mismos criterios, lo cual nos da mucha esperanza. Se han creado 2 centros de rehabilitación gratuitos que el Estado se hace cargo para ayudar a las personas. Uno es en La Punilla, otro en San Francisco y próximamente Río Tercero. Pero somos la excepción en todo el país. Esta realidad, somos el paraíso en todo el país. Esta realidad no es así en Buenos Aires, no es así en San Luis, no es así en Catamarca. A nosotros nos están constantemente llamando de estas provincias que te mencioné, porque realmente no hay un lugar para las familias que necesitan dar respuesta a esta problemática. César, volviendo al inicio de la charla, mencionas también la necesidad de seguir generando talleres. ¿En qué sentido irían esos talleres? Bueno, el taller te da la riqueza primero de tener más tiempo en dar explicaciones o brindar herramientas para el abordaje. Y te lleva a que esos talleres tengan como fruto dar respuestas a las necesidades propias del lugar, que posiblemente al pueblo vecino no tengamos buenos resultados, pero al crear estrategias y abordajes con gente que vive en la comunidad misma, hace que demos la respuesta que debemos dar. Entonces creo que esa es la primera riqueza que encuentro y la necesidad de crear talleres. Y después el taller le da como un agregado más, que es la responsabilidad social a la que me invita a tener frente a esta problemática. De hecho, las charlas están muy buenas, pero en una charla quedás con la emoción del testimonio de un chico que te hizo llorar viendo la realidad que hace mal, pero termina ahí muchas veces, queda en simplemente una charla y de acá a un año otra. Exacto. Darle continuidad. Digo que esto de los talleres invita a que empecemos a tener compromisos en acciones concretas con respuestas a la altura de las circunstancias que sostenidas en el tiempo. Eso va a llevar a que los jóvenes de nuestra comunidad en algún momento tengan herramientas esenciales para decir, no, yo no voy a elegir drogarme porque no voy a ser el deportista que quiero ser, porque nada tiene que ver con la verdadera felicidad, porque atenta contra mi dignidad. Y entonces el narco tendrá que ir a querer hacer negocio a otro pueblo, porque acá le va a ser muy difícil tener un mercado que pueda tener la bendición, entre comillas, de vivir de un joven desde el punto en que lo transformaron por los consumos en un cajero automático, digamos, ¿no? Un cajero humano. Muchas gracias, César. No, gracias a ustedes por estar como medio de comunicación. Juegan un papel fundamental para que también tengan el ingenio de aportar a través de la publicidad y de campañas de prevención. Que por ahí yo sé que un medio de comunicación vive de la publicidad y tiene necesidad de que alguien la banque. Bueno, también son parte de la comunidad y creo que hacer un aporte gratuito desde la prevención es importante que lo hagan. Yo sé que lo van a hacer y eso me da alegría de saberlo. Estamos